Bienvenido una vez más a tu programa El hombre y la Biblia. Es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Hoy continuamos con el estudio bíblico, los tres sistemas de creencia que podemos encontrar en la Biblia. Estos tres sistemas de creencia son falso, religioso y científico. Le estamos dando seguimiento a lo que podemos decir sistema de creencia científico. Dentro del sistema de creencia científico tenemos a los profetas, a Jesús y a Moisés, porque comprobaron lo que dijeron. Te recuerdo que todo lo que se puede comprobar es científico. La historia divide en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Ahí están confirmando científicamente el trabajo de Jesucristo. Entonces, continuando con el estudio bíblico, sistema de creencia científico, estamos desarrollando dentro del sistema de creencia científico los 6 propósitos generales de la predicación usados por Moisés, por los profetas, por Jesús y los apóstoles. 6 propósitos de predicación que también usa el Espíritu Santo para trabajar con cada persona. Dentro de esos 6 propósitos generales para la predicación, ya estuvimos conversando acerca del propósito ético-moral. El propósito ético-moral es para rescatar los derechos secuestrados. Para eso es el propósito ético-moral, rescatar derechos secuestrados. Te recordamos que Moisés rescató los derechos secuestrados que estaban en el pueblo de Israel. También rescató muchos derechos de persona particular. Los profetas también rescataron muchos derechos. Entonces, científicamente se usa este propósito general de la predicación llamado ético-moral. De él ya estuvimos conversando y preparamos muchos mensajes. El propósito de predicación ético-moral tiene un tono diferente porque para rescatar derechos. Cuando es para rescatar derechos se usa un tono de voz muy diferente al que llevan los demás propósitos generales de la predicación. Palabra muy fuerte como la que le decía Jesús a los escribas y fariseos. Él le decía hipócrita. ¡Ay de vosotros, hipócrita! Entonces la palabra hipócrita tú sabrás que es una palabra agresiva, no es una palabra de consolación. De modo que después de haber pasado del propósito general, ético-moral, estamos entonces en el propósito general de predicación de aliento. De aliento es para traer refrigerio a tu vida. No es lo mismo reclamarle a un opresor que ayudar a la víctima del opresor. Reclamarle a un opresor es diferente a darle aliento a la víctima del opresor. Para esto vamos a estar leyendo un texto bíblico en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 5.
Lo estaremos leyendo para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Amén. Reina Valera 1960 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es el bautismo de Jesús. Nacer del Espíritu Santo ya es aceptar que el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia. No es hombre humano que puede dirigir la iglesia, porque ningún hombre humano puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Ningún hombre humano puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Entonces esa fue una tarea que Jesucristo se la asignó al Espíritu Santo. Juan 14, versos 16, verso 17. Y yo rogaré al Padre, y yo daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros ya lo conocéis, porque vive en vosotros y estará con vosotros. Es una tarea del Espíritu Santo, es un trabajo del Espíritu Santo. Representar a Dios en la tierra es el trabajo del Espíritu Santo guiarte. Es el trabajo del Espíritu Santo consolarte. Es el trabajo del Espíritu Santo representar a la iglesia. No puedo decir lo que no dice la Biblia. Tengo que decir lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a leer en el libro de Mateo, también, San Mateo, capítulo 5. Esta es la Biblia Reina Valera 1960. Biblia que no ha sido traducida conforme a los intereses de ninguna religión, sino Biblia que ha sido traducida para la predicación. Leemos para la gloria del Padre, porque Él fue quien envió a Jesús. Para la gloria del Hijo, porque Él derramó su sangre por nosotros. Para la gloria del Espíritu Santo, porque Él es quien dirige la iglesia. Aquí tiene un título, predicación. San Mateo, capítulo 3, verso 5. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Por eso sabemos que son 8 mensajes, porque aquí dice las bienaventuranzas, porque no es un solo mensaje, sino 8. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque son fieles y verdaderas.
Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, no solamente a ser oidores. Ya hemos aclarado acerca de bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando reconozco que soy pobre en espíritu, acepto que sea el Espíritu Santo quien dirija mi vida, porque soy pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando milagros más se derraman, son tomadas en cuenta por Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos. Estuvimos comentando que debemos de ser mansos para dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Debemos de ser mansos para aceptar la propuesta del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo tú puedes aceptar la propuesta del Espíritu Santo si no lo conoces? Si no lo conoces, ¿cómo tú puedes aceptar la propuesta del Espíritu Santo? Debe de conocer al Espíritu Santo para poder aceptar su propuesta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De ese tema vamos a estar conversando. Pero como ya te dije anteriormente, este pertenece al propósito general de predicación de aliento. De aliento es para traer refrigerio a las personas que son víctimas de los opresores. A las personas que son víctimas de los opresores. Para eso es el mensaje de aliento. Recuerda que conforme a los apóstoles, la felicidad no es lo que te pasa, es cómo tú interpretas lo que te pasa. Para eso vamos a estar leyendo Romanos 8:28. La felicidad no es lo que te pasa, es cómo tú interpretas lo que te pasa. Romanos 8:28. Dice el texto bíblico: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que son conforme a su propósito, son llamados. Vuelvo atrás y te leo. Reina Valera 1960. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? Pregúntate a ti mismo, ¿tú verdaderamente amas a Dios? Porque el que ama a Dios guarda su mandamiento. Dice el texto, San Juan 17:21. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Tú amas a Dios? Vuelvo atrás. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conoce el propósito de Dios en tu vida? ¿Conoce cuál es el propósito de Dios en tu vida? Te recuerdo que la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo tú interpretas lo que te pasa. Puedes verlo en Romanos 8:16. Entonces, entendiendo esto, que la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo tú interpretas lo que te pasa. La Biblia dice claro en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo tú estás interpretando lo que te está pasando?
Recuerda que en el propósito ético-moral se reclaman derechos que han sido secuestrados. Dios reclama los derechos que le han sido secuestrados a sus hijos. Dios ha establecido un método muy fácil de entender para rescatar los derechos secuestrados. El método que se puede comprobar con gran facilidad es que Dios nunca quita la consecuencia del pecado. Dios nunca quita la consecuencia del pecado. Aquella persona que sabiendo el mal y el bien practican el mal, deberán de saber que Dios no quita la consecuencia del pecado y que la consecuencia del pecado se expresa solita. Usted no tiene que hacer nada para que la consecuencia del pecado de la persona que le afecta se exprese haciéndole daño. Todo pecado trae consecuencia. Si yo soy su opresor y lo estoy haciendo bajo pecado, las consecuencias de mi pecado van a eliminarme. Y cuando yo muera, ¿cómo le voy a hacer daño a usted? Cuando yo muera, ¿cómo le voy a seguir haciendo daño a usted? No hay forma en la que yo a usted le pueda hacer algún daño si muero. Entonces, la consecuencia de mi pecado me llevarán a la muerte, porque conociendo el bien y el mal, es elegido el mal. Conociendo el bien y el mal, es elegido el mal. Entonces, la consecuencia de mi pecado me van a eliminar, me van a hacer morir. Puedo afectar a los demás, porque conociendo el bien y el mal, me he dedicado solamente a hacer el mal. Y por haberme dedicado a practicar el mal, esa consecuencia de mi pecado me van a matar. ¿Cuánta gente no mueren a causa de una sobredosis de droga? Ya dejan de afectar a las personas que le estaban afectando, porque Dios no quita la consecuencia del pecado. Dios no quita la consecuencia del pecado, porque ese es un juicio de Dios. Ese es un juicio de Dios. La consecuencia del pecado es un juicio de Dios para darle consolación a sus hijos. Inmediatamente la persona conociendo el bien y el mal, sabiendo que lo que está haciendo es desagradable a Dios, esto va a eliminarle y dejará de hacerle daño a los hijos de Dios. La consecuencia del pecado. Téngalo muy presente que la consecuencia del pecado es la que le da al Hijo de Dios, al que le sirve a Dios, esperanza. Por eso es bueno mirar aquí claramente en San Juan capítulo 5. 3, 5, digo San Juan, capítulo 3, verso 5, de cierto te digo, que quien nacer de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La consecuencia del pecado no te dejarán nunca entrar en el reino de Dios. Si no pides perdón, si no te arrepientes. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Ya la tiene tu Biblia, puede irla buscando. Mateo capítulo 5. Hoy estaremos desarrollando el tema: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
hambre y sed de justicia. Aquí está hablando el texto claro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es justo que yo le haga daño a usted. Sencillamente conociendo el bien y el mal me he inclinado a practicar el mal. Aquí dice la Biblia, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Como ya le había dicho anteriormente, la consecuencia del pecado me van a matar para que no le siga haciendo daño más a la persona. Por eso el texto dice claro, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando clamo al Señor y le digo, Señor, quiero tu justicia. Quiero tu justicia. ¿Qué hace el Señor? Sencillamente me dice, no te preocupes, que la consecuencia del pecado lo van a quitar del medio. Y por eso dice claro, aquí el texto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una promesa del Señor. Hay una promesa del Señor que la consecuencia del pecado te van a quitar esa piedra de tropiezo. Esa persona que te está haciendo piedra de tropiezo, el Señor te la va a quitar de adelante. Hoy te doy una palabra del Señor. Hoy te doy una palabra del Señor. Prepárate para que la retenga en tu mente. Todo lo que te hacen daño, si no se arrepienten de hacer lo que están haciendo, el Señor te lo va a quitar del medio. Porque es una promesa del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todas aquellas personas que te hacen daño, el Señor se encargará de quitarte esa persona de tu camino. Toda persona que te hace daño, el Señor se encargará de quitártela de tu camino para que no sea piedra de tropiezo. Eso lo enseña la palabra. Dios no quita por eso la consecuencia del pecado, porque la consecuencia del pecado es la que liberta al oprimido. La consecuencia del pecado del opresor liberta al oprimido. Mantente firme, mantente fiel. Esta es mi propuesta. Mantente fiel, obedeciendo a toda propuesta que te haga el Espíritu Santo. Obedece a toda propuesta que te haga el Espíritu Santo. Y una vez que tú obedeces a la propuesta que te hace el Espíritu Santo, verás que la consecuencia del pecado se encargarán de eliminar a toda persona que te hace daño, si no se arrepiente. Hoy están cayendo gigantes. Para que tú ya dejes de sufrir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Se despide de ti, tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, de tu programa El Hombre y la Biblia. Recuerda el texto bíblico. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que Dios te bendiga.